Y uno de los primeros invitados que vamos a tener para hablar sobre este tema, sobre cuestiones partidarias, sobre el escenario político en general de la provincia de Santa Fe, va a ser el exdiputado provincial, actual dirigente del justicialismo, Leandro Busato. También podemos darle la etiqueta de militante justicialista, porque creo que no se deja ser nunca militante en ese sentido, por más que se pase a la dirigencia. Leandro, Sergio Ferreira te saluda, feliz año ante todo, bienvenido a ABC1 2025. ¿Cómo va? Hola Sergio, un gran abrazo para ustedes y también felicidades, feliz año para todos. Bueno, ya empezó formalmente en el calendario el 2025, pero esto es una apreciación particular. Me parece que la cuestión política del 2025 empezó mucho antes, tipo noviembre, diciembre del año pasado, si no me equivoco. Sí, sin lugar a dudas, ha habido en los últimos meses en Santa Fe una serie de decisiones y de movimientos políticos en todos los frentes que han precipitado probablemente o que le han dado forma o al menos un contorno a este 2025, que sin lugar a dudas va a estar atrapado por la lógica de un año electoral en un momento en donde la política intenta hacer pie después de yo diría, por lo menos para nosotros, un traspié bastante fuerte en 2023, digo, ¿no? Me parece que tenemos que volver a recuperar la idea y la centralidad de la política como herramienta de transformación y en un año electoral tratar de generar una propuesta que permita, antes que nada, reivindicar el valor de las ideas, reivindicar las discusiones pendientes de la provincia de Santa Fe y, en segundo lugar, poner un freno a esta locura que está llevando adelante el gobierno de Milei y a su socio político en la provincia, que es el gobierno de Maximiliano Puyaro, que por lo menos para nosotros han sido dos gobiernos que han tenido como raíz común un ajuste brutal sobre los trabajadores, fundamentalmente del sector público, un proceso de descuido muy fuerte de la presencia del Estado y por lo menos para nosotros también una retirada muy profunda de algunas situaciones en términos sociales que han hecho que la gente esté viviendo hoy con muchísimas dificultades para llegar a fin de mes, para pagar los salarios en una empresa o para pagar los servicios públicos en tu casa. Así que me parece que tenemos la enorme tarea de frenar estas propuestas que están llevando a la Argentina y a la provincia a un escenario muy, muy, muy malo. Y en segundo lugar, volver a construir una alternativa, una esperanza que nos permita entender que la política tiene que estar para resolver los problemas urgentes, mediatos y a largo plazo de la sociedad, ¿no? Esta sociedad de la cual hablás entre Javier Milei y Maximiliano Puyaro, ¿es una sociedad de exprofeso? ¿Es una sociedad que sale porque transitan casi la misma senda política? ¿Es una sociedad que quizás no está en las palabras concretamente, si sí está de forma tácita? ¿Cómo lo describirías? No, yo creo que no hay una sociedad exprofesa. Creo que lo que sí hay son políticas económicas comunes o que tienen un hilo conductor que terminan con las mismas consecuencias sociales. Uh-huh. Es decir, el gobierno de Javier Milei es un gobierno que remonta probablemente su programa económico al gobierno de Martínez de Hoz, bajo la última dictadura cívico-militar, o a las ideas de Cavallo que han sido parte de esa etapa y también de la Argentina de los 90. Eh, Maximiliano Puyaro podría haber optado por otro camino, por fortalecer el Estado provincial, por generar políticas contracíclicas, por expandir el gasto y tratar de llevar el bienestar sobre los laburantes del Estado, y eligieron probablemente el camino más fácil, que es ajustar y hacer que el hilo se corte por lo más delgado. Está claro que Santa Fe tiene un perfil productivo, donde las políticas nacionales tienen un impacto indirecto en la caída del empleo, en el cierre de la industria, en la caída de las pymes, pero aún así la robustez económica de los sectores productivos hace que el impacto probablemente en algunos lugares se vea menos, y yo creo que el gobierno provincial debería haber tenido una política económica diferenciada de la del gobierno nacional. Prefirió el camino más corto. Yo destaco o celebro que haya indicadores en materia de seguridad que permitan hacer que permitan hacer creer que estamos recuperando la normalidad, y eso es un mérito del gobierno, no se lo voy a negar. Pero está claro que en materia económica y en materia social tenemos una dificultad enorme de la que el gobierno provincial eligió plegarse en vez de diferenciarse, y eso los ha convertido de alguna u otra manera en coautores de una película que siempre termina con la gente afuera
con la ñata contra el vidrio y con los sectores productivos por el piso, ¿no? La próxima consulta está ligado a esto que venís diciendo, pero obviamente aterriza en lo partidario y a su vez tiene dos partes. La pregunta concreta es ¿dónde está el PJ en todo este escenario que mencionás? ¿Y dónde está el PJ a nivel nacional y a nivel provincial? Que creo que son dos lugares en donde, por lo menos para usar una figura que se pueda entender, está en algún punto está más que arde en otro que en otro. No sé si es gráfico, no sé si sirve, pero me parece que en Santa Fe a lo mejor está un poco más difícil la situación de pelea política que a nivel nacional. No sé si coincidís en esa apreciación. Yo prefiero hablar del peronismo. El PJ está en calle Crespo, ahí entre San Luis y Rivadavia. Perfecto. Y la verdad es que sinceramente no tengo muchas expectativas de que el Partido Justicialista en esta etapa sea motor de las transformaciones y de las movilizaciones que la sociedad requiere en la calle. Ahora, el peronismo, que es una construcción política, cultural, y que es una construcción que tiene que ver básicamente con enhebrar los frentes ciudadanos para volver a generar una esperanza y una alternativa, tiene que estar en la calle. No solamente para darle resistencia y batalla a estas peleas que estamos dando en la diaria, que tienen que ver básicamente con defender las conquistas del pueblo argentino en los últimos 100 años, sino también para proponer una alternativa que tenga que ver con el futuro, no solamente con el pasado. A mí me da la sensación de que el PJ de Santa Fe está muy anclado en el presente y en el pasado inmediato, y acá hay que empezar a discutir el futuro. Y el PJ de Santa Fe probablemente esté pensando mucho en la suerte de los dirigentes y probablemente no termine de precipitar o de ver el problema que está atravesando la gente. Tengo más expectativa en que el pueblo peronista, a través de su militancia organizada y a través de los acuerdos con otras fuerzas políticas que tengan la misma raigambre popular, pueda construir un gran acuerdo en función de defender las cosas que tenemos que defender y, vuelvo a repetir, la obligación de construir futuro, porque uno no puede tampoco vivir enamorado de la nostalgia de las cosas que hicimos en algún momento del argentino, de la provincia, si no te sirve para construir la idea de que podemos hacer las cosas de otra manera y mejor. Yo creo que el problema que tenemos en estos tiempos es que cuesta que a la política se le caigan algunas ideas, cuesta pensar que la política es un ámbito de creatividad y hay mucha discusión alrededor de los ombligos y los narcisismos de los dirigentes, cuando en realidad tendríamos que estar mucho más preocupados y pendientes de lo que está pasando en la calle con la gente, ¿no? La política, en este sentido, la política encarada desde el Partido Justicialista no está a la altura de las circunstancias y sí estás buscando de alguna forma que esté el justicialismo o el peronismo a la altura de las circunstancias. Yo no sé si uno está a la altura de las circunstancias y el otro no. Lo que digo es, no creo que la salida a este momento político esté dentro de las cuatro paredes del Partido Justicialista. Bien. No alcanza con eso. Me parece que el Partido Justicialista tiene que llamar a una gran convocatoria, fijar posiciones más contundentes y tratar de que la idea de construir futuro tiene que ver con volver a interpelar fundamentalmente el afuera, no tanto el adentro. Y lo que veo acá en Santa Fe es que hay arrebatos y piñas de dirigentes que no tienen nada que ver con los problemas de la gente, y lo que noto es que el Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, bueno, está legalizado porque tiene una renovación de autoridades que se hizo en, creo que marzo de este año, son legítimas, pero no genera ninguna expectativa en los ciudadanos de a pie. No conozco ningún santafesino que se pare para preguntarme qué está pasando en el Partido Justicialista o qué está haciendo el Partido Justicialista. La verdad, yo creo que la ciudadanía está esperando que la política tenga algunos ámbitos de capilaridad mucho más intensa que la del Partido Justicialista, que además me parece en los últimos días ha tenido alguna desaveniencia en sus dirigentes que me parece que expresa el momento que estamos viviendo. De todos modos, no subestimo a nadie, tampoco me parece que tengamos la verdad revelada a nosotros. Desde lo que a mí me corresponde, en mi rol de militante, estoy construyendo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe una alternativa que es claramente una alternativa generacional que trata de nuclear compañeras, compañeros, militantes, dirigentes, alrededor de una generación que es una generación nacida, parida y de alguna u otra manera también vivida en democracia, que permita pensar aquellas cosas en las que nos ponemos de acuerdo, que permita pasar a un segundo plano las apetencias dirigenciales y que permita esbozar futuro para nuestra gente. Así que estamos construyendo esa estrategia
Y seguramente esa estrategia va a tener correlato electoral en este 2025 y hacia adelante en el 2027. Tenemos que hacernos cargo de la etapa que nos toca vivir y en ese sentido me parece que hay una generación entre los que tienen 35, 40, 45 años, que tenemos la enorme oportunidad de dejar atrás claramente algunas cosas que no están bien, de las que nuestras propias fuerzas políticas en algún lugar fueron parte, y avanzar en la construcción de algún futuro que permita romper inclusive los propios prejuicios que tenemos nosotros y salga a abrazar un poquito más a la gente, ¿no? Ahora, Kiko, recién mencionabas un recambio generacional, o por lo menos mencionabas la palabra generacional, no recuerdo si dijiste recambio específicamente, pero en ocasiones anteriores, en ocasiones digo en elecciones anteriores, en procesos electorales anteriores, he escuchado también desde el PJ hablar de recambio generacional, pero se quedaban solamente en una cuestión etaria. No traían con ese recambio generacional ideas nuevas. En este caso creo que también se impone la necesidad de ideas nuevas. No serviría de nada cambiar solamente figuras que bajen la edad promedio. Mira, es una mezcla de cosas. En primer lugar, yo creo que las ideas nuevas nunca son del todo nuevas. Digo, ¿no? Esta idea de que la historia empieza y termina con uno, me parece que es una idea que hay que terminar de desterrar de la política. Digo, ¿no? De que la pólvora se inventó, algunas cosas se vuelven a reinventar, pero siguen teniendo una esencia siempre en el mismo lugar. Lo que el peronismo tiene que hacer es renovar sus ideas, y eso implica reconocer que hay ideas preexistentes que en algún momento de la Argentina fueron innovadoras y que sirvieron para un determinado momento. Hablar del 45, hablar del 50, hablar de los planes quinquenales de Perón, y hablar de un programa económico enorme que solamente lo pudo construir el peronismo y su basamento cultural. Ahora, no te podés quedar con eso, ni tampoco lo podés desconocer. Se trata de llevar al siglo XXI, al 2025, esas ideas y ayornarlas a los tiempos que corren hoy. Tal cual. Digo, seguir también a los laburantes, pero entender que los laburantes no son solamente aquellos que laburan en una fábrica en relación de dependencia durante 30 años en el mismo lugar. No. Hoy tenés trabajadores de plataforma, como los pibes que están en pedido ya, hoy tenés monotributistas, hoy tenés gente que trabaja 4 meses en un lugar como autónomo y se va 4 meses afuera y vuelve. Hoy tenés claramente una cuestión en el mercado de salud o en la cuestión de la salud que tiene que ver con el sector público, pero también con el subsector privado. Tenés que repasar algunos postulados de la educación pública. Es decir, ninguna idea es nueva per se. Todas remontan a defender las cosas en las que nosotros creemos, pero también es verdad que hay que adaptarlas a los tiempos que corren. Y además, cuando tenés esas ideas nuevas, si no tenés gente que tenga de alguna u otra manera vocación por expresarlas y que no entre en contradicción con lo que hizo hace 1 año, 2 años, 6 meses o 10 años atrás, es mucho mejor. Por eso también es bueno renovar las caras. Yo a veces me sorprendo, digo, pongo ejemplo de lo que venías hablando del Partido Justicialista. Vi una caterva de dirigentes importantes hablar de oponerse a la reforma a la Constitución. Hace 1 año decían que había que votar la reforma a la Constitución. Entonces, eso te hace perder credibilidad con la sociedad. Cambiar sistemáticamente de postura y acomodar el cuerpo de acuerdo a ver si te conviene electoralmente o no. Me parece que lo que tenemos que recuperar son algunas cuestiones que tienen que ver con la coherencia, que tienen que ver con el basamento mismo de la política, y ponerla en clave actual y fundamentalmente en clave moderna, ¿no? Vuelvo al terreno electoral. Hace algunos meses veíamos cómo dirigentes que justamente tienen que ver con lo que recién mencionábamos, con lo generacional, Lucila de Ponti, Eduardo Toñoli, vos, Karen Tepp, entre otros, ahí como capitaneando esa situación, pero abajo y siguiendo en unas segundas líneas, si se me permite esto de segundas líneas, venían muchos dirigentes más, bueno, estaban preparando y construyendo esta alternativa, que recién decís, seguramente va a pelear cosas electoralmente hablando, si es que te referías justamente a esto. ¿Qué es lo que se va a pelear? ¿Las elecciones de medio término, los convencionales constituyentes, todo lo que se pueda? ¿Dónde va a estar esa trinchera electoral o dónde va a estar ese frente electoral? Bueno, yo creo que hay 3 elecciones que, si bien hay 2 que coinciden en las fechas, son diferentes. Tenés una primera elección local, territorial, que claramente es la piedra angular para construir nuevas experiencias políticas en los distintos territorios de la provincia de Santa Fe.
Así como es imposible pensar la provincia sin la Argentina, también es imposible pensar la provincia sin sus territorios. Y ahí hay elecciones a presidente de comuna, hay elecciones a concejales e inclusive en algunos casos a intendentes. Ahí hay que promover claramente dirigentes que se hagan cargo de la territorialidad de sus pueblos, de la expresión cultural de lo que expresan y claramente darles empuñadura para que electoralmente puedan ser los que nos permitan conocer de primera mano lo que ocurre en el territorio y construir con ellos soluciones específicas para su lugar. Esa es la elección de concejales, de presidente de comuna y de intendente. Después hay una segunda elección que se realiza el mismo día, sin paso, que es la de convencionales constituyentes. Mirá, nuestra disputa ahí es tratar de que la convención constituyente, de que la reforma de la constitución sirva para algo más que el ego de los políticos o la reelección de un gobernador. Bien. Nuestra tarea va a ser claramente tratar de llevar la constituyente a la clave o en clave de la gente. Tratar de que los problemas que la gente tiene en la cotidianidad y la posibilidad de pensar la provincia de hoy y la de mañana tenga que ver con esta reforma que para mí, como abogado obviamente, siempre es importante resumir la Constitución como la norma hipotética que organiza la sociedad, pero tiene que tener claramente algún anclaje en la realidad. ¿Qué vamos a hacer con el ambiente? ¿Qué vamos a hacer con los derechos de tercera, cuarta y quinta generación? ¿Qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con los mecanismos de participación democrática semidirecta? Bueno, todas esas cosas nosotros las queremos discutir en clave con lo que está pasando afuera del ámbito de la política. Y en tercer lugar, me da la sensación de que también hay una elección nacional que es para ponerle un freno claramente a la locura de Javier Milei, que es un gobierno que si uno bien puede reconocer algunas cosas disruptivas en este tiempo, producto del fracaso probablemente de nuestras prácticas políticas, claramente el programa económico es un programa económico que te remonta 120 años atrás, a la generación del 80, una Argentina agroexportadora con lugar para que viva el 30, el 40% de la gente y el resto se arregla como puede. Así que hay que ponerle un freno y por eso vamos a impulsar también seguramente compañeras y compañeros como candidatos a diputados nacionales, ¿no? Hace pocas horas, respecto de lo que decís acerca de las políticas nacionales en economía, hace pocas horas leía la noticia de que el ministro de Reforma del Estado, Sturzenegger, va a impulsar una jornada laboral de 12 horas y la imposición nuevamente del formato ticket canasta. Obviamente lo llaman de otra forma, pero para que se entienda, ese es el formato. Y sin ponerse colorado, digo, llevan esta propuesta de decir usted, señor, señora o joven, va a tener que trabajar mediodía. Es claramente un retroceso en los derechos y sobre todo lo que recién mencionabas, no solamente para la figura de quien trabaja en relación de dependencia, porque también, digamos, blanquear esta situación y formalizar estas situaciones, de alguna forma llevar al terreno del blanco la precarización. Bueno, Sturzenegger en primer lugar, ¿no? Sturzenegger es un chanta, un hipócrita, un chanta, y diría yo que no me queda demasiado para decir que es un delincuente, un tipo que ha hecho pingüe negocio para sus bienes personales a costa del erario público de los argentinos y argentinas, digo, ¿no? Revisen la historia de Sturzenegger y vean en cuánto ha estado metido, por ejemplo, en aquel famoso megacanje y el blindaje que propuso el gobierno de Fernando de la Rúa y el intento que hizo también sobre el gobierno de Macri. Así que el personaje en cuestión, de alguna u otra manera, no hace más que refrendar que las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei son profundamente tóxicas y nocivas para la mayoría de los argentinos. Dicho esto, me parece que hay algunas cosas que hay que observar, sobre todo pensando claramente en hablar con los laburantes que están en el Estado y con la ciudadanía en general, no con la política. El Estado argentino necesita modernidad y necesita eficiencia y necesita eficacia, porque si vos no tenés políticas públicas promovidas con eficiencia, con eficacia y con modernidad, la gente termina de alguna u otra manera frustrada y eso lleva a que se termine tirando un tiro en los pies, porque digo, termina puteando contra lo único que garantiza que medianamente vos puedas tener desarrollos armónicos en tu vida, igual que el que tiene al lado, que es el Estado, que es el valor de lo público. Entonces, bajo esta pretendida modernidad, bajo esta pretendida eficacia o bajo esta pretendida eficiencia, lo que hacen
es tratar de pauperizar lo público, de romper todo el trabajo público, de quitarle valor a los trabajadores estatales, aduciendo que el problema de la Argentina es el Estado. ¿Sabés cómo termina esa película? Claramente, bueno, vive el 10% bien y el 90% no puede vivir. ¿Por qué? Porque el valor de lo público no está solamente en la idea de la asistencia a los sectores populares, que es un gran verso, que solamente se multiplica en los gobiernos neoliberales. Los gobiernos populares generan laburo, y laburo en el sector privado fundamentalmente, que es lo que motoriza la economía. Pero cuando vos atentás contra la educación pública, no atentás solamente contra el pibe que tiene que ir por la UH a la escuela primaria. También atentás contra todo el sistema educativo nacional o provincial, escuela pública, escuela secundaria, escuela primaria, universidad, que no solamente motorizan los deseos y las aspiraciones de muchos argentinos, sino también que son herramientas valiosas que le agregan valor, por ejemplo, al laburo de la gente después. Entonces, me parece que hay que entender que estas cosas no son menores y que hay que defenderlas, no solamente por uno, sino por lo que está pasando afuera de uno, afuera de su casa, y que tiene que ver con una sociedad un poco más igualitaria, en donde también tengamos la posibilidad todos y todas de desarrollarnos como corresponde, ¿no? Kiko, la última consulta y volviendo a esta construcción a lo largo y a lo ancho que están haciendo a través de la provincia. Y mencionando parte de lo que también tenías como parte de tu discurso, transformar o tener la política como elemento ordenador de una sociedad, creo yo. También creo que es la única forma de ordenar una sociedad es a través de la política. ¿Está difícil hoy la militancia o por lo menos la convocatoria a la militancia teniendo en cuenta los tiempos en los cuales se viven? Bueno, se ha hecho más complejo que en otras etapas, porque desgraciadamente no abundan los buenos ejemplos y los buenos resultados. Para que la política te convoque, vos tenés que sentirte interpelado. Para interpelarte tenés que tener algo que te movilice. Para tener algo que te movilice tenés que tener ideas y personas que las puedan materializar. Este ha sido un tiempo donde las referencias tradicionales se han achicado, donde no hay liderazgos convocantes al conjunto de los argentinos y argentinas, por lo menos en nuestro sector, o en el campo nacional y popular. Hay referencias establecidas, por supuesto, vigentes, valiosas, pero no referencias nuevas que permitan que sectores diferentes se movilicen. Y también ha habido carencias de ideas para interpretar los tiempos que corren. Vuelvo a repetirte, si yo a un pibe lo llamo a discutir el trabajo o la problemática de la educación en general, y le voy a hablar de lo que la Argentina tendría que hacer apelando al pasado, es muy difícil que lo convoque a construir futuro. Entonces me parece que hay que volver a conjugar eso, y en eso la política tiene que volver a tener también ejemplaridad. No se puede decir una cosa y hacer la otra. Y en esto yo apelo a que también volvamos a la coherencia para poder convocar. Pero bueno, de a poco se va a ir construyendo, primero de la resistencia y después claramente de la propuesta, un espacio político que permita volver a hacer que la gente crea de vuelta en uno mismo, y después, a partir de creer en uno mismo, también pueda creer en la sociedad en la que vive, ¿no? Leandro, muchas gracias por tu tiempo. Abrazo para ustedes, Sergio. Y buen año. Igualmente, Que arranquen igualmente. bien.